Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de mi canal de YouTube. Solo que este va a ser el primer bloque que les hago sobre uno de los jardines que acabo de terminar. Tiene como un mes de término aproximadamente y quiero hacerles una radiografía profunda de todo lo que es este jardín y también de tener en cuenta algunas generalidades. Este es un jardín que en realidad es un proyecto mucho más amplio, pero esta es la primera etapa que acabamos de culminar. En todo lo que es ese sector falta todavía un poco de construcción que se va a ir desarrollando ahora la segunda etapa ya en un par de meses. Pero los clientes querían ya poder tener un espacio en donde sentarse, en donde relajarse. Entonces, por ese motivo, estructuramos de esa manera. Acá tenemos una inversión total inicial de $20.000, en donde tenemos sistema de riego, tenemos empastado, tenemos plantas de desarrollo medio y tenemos acá un parquecito con un piso de adoquines, porque siempre es importante que todo jardín que realicen pueda contemplar un espacio de ocio, un espacio de relajación. Porque al fin y al cabo, ¿verdad? Si es que alguien invierte en un jardín, el objetivo es poder disfrutar de ese espacio. Entonces, vamos a ir viendo puntualmente. Uy, se me prendió el sistema de riego. Vamos a ir viendo puntualmente cuál es los factores que yo tuve en cuenta para poder ir jugando en cuanto a los costos de lo que es el proyecto en general. Porque nosotros podemos utilizar plantas con distintos niveles de desarrollo. Dependiendo del nivel de desarrollo que tenga una especie y también de las especies que elijamos, el jardín puede tener determinado valor. O sea, este mismo jardín podría tener menos valor, como también muchísimo más. Si vamos a mantener todas las especies que tenemos acá, clusias, allá por el fondo tenemos achiras, tenemos heliconias, tengo Sympathiens, alocasias, cordelinas, que ya me voy a ir hacia ahí cuando se apague el riego. Todas estas especies son especies de un estilo propio, tropical, que se adaptan bastante bien a nuestro clima, a excepción del Sympathiens, que son las flores rojas y blancas que pueden ver allá, que les cuesta un poquitito más. Como les cuesta más adaptarse al clima, al menos acá en Paraguay, porque nuestro calor es muy agresivo, entonces tiene un ciclo de riego 3 veces al día, para que no les falte agua. En un inicio estaba 2 veces configurado, pero justamente a eso de las 12, a eso de la 1, ya les forzaba el calor. Entonces activamos un ciclo más de riego a las 11, como para que todo ese calor, ¿verdad?, del mediodía no les golpee de una manera tan fuerte y tan intensa. Si yo este mismo proyecto hubiese hecho con plantas más desarrolladas, probablemente podría costar hasta un 50% más de lo que fue la inversión inicial. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas especies con las que vale la pena invertir. Yo siempre recomiendo, si es que van a invertir en un proyecto, que las especies que sean de desarrollo más lento pongan en tamaño grande. Acá prácticamente todas son herbáceas, a excepción, ¿verdad?, de las plumerias que ya tenía el cliente, y lo que hicimos fue trasplantar de maceta directamente al suelo, que también el objetivo es que se vayan desarrollando y que puedan crear un espacio un poquito más fresco, ¿verdad?, en todo lo que es ahí el rincón, y que acompañen también a este lapacho. Y todo lo que son plantas de crecimiento y de desarrollo rápido, con esas sí podés jugar muchísimo en cuanto al tamaño, en cuanto al nivel final de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, tengo acá estas clusias que tienen 40 centímetros de altura. La verdad que creo que ya crecieron unos 10 centímetros por ahí desde que terminamos de plantar. La idea es que esto vaya creciendo, que pueda llegar a una altura
de 1 metro, quizás tarde hasta 1 año en alcanzar esa altura. Al inicio se desarrollan relativamente rápido, ¿verdad? Pero ya cuando empieza a lignificar el tronco, es decir, cuando el tronco empieza a madurar, ahí se ralentiza un poco el desarrollo. Todo lo que es brotes nuevos, sí, eso es rápido, ¿verdad? Pero en ganar altura es lo que de repente tarda un poquitito más, ¿verdad? Entonces tenemos en todo lo que es este espacio, todo lo que es completo cerco vivo, las clusias. Atrás mío, ahí tengo un macizo grande, bastante importante, que son unos 20 metros lineales aproximadamente. En el frente con canas índicas de flores rojas y atrás con Heliconia rostrata. La cana índica alcanza una altura de 1,5 metros, 1,80 metros como máximo, la rostrata 2,20, 2,50. Es muy importante que conozcan el nivel de desarrollo final de cada una de las especies que van a utilizar, porque de esa manera cuando las plantas sean adultas todo va a lucir. Y ¿qué pasa? La chira no le va a tapar a la heliconia que está detrás. Estas heliconias son plantas pequeñas, no tienen todavía demasiados rizomas, demasiadas matas. Podría haber puesto plantas que sean más grandes también, pero como les digo, en cuanto a costo y a valor de inversión final, hubiese elevado mucho el presupuesto. Y de acá a 5 o 6 meses, el resultado al final va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces esas son cosas que uno puede conversar, ¿verdad?, con el cliente para poder tener en cuenta el presupuesto que el cliente maneja y en base a eso priorizar cuáles son las especies que vas a utilizar en tamaño más pequeño y cuál de ellas vas a... Uy, creí que ahí no alcanzaba. Y cuál de ellas vas a poder utilizar en un tamaño ya un poco más desarrollado. Las canas índicas realmente acá en Paraguay tienen un crecimiento súper agresivo. Llegan en 3 meses ya a 1 metro de altura. Es decir, lo más probable es que ese cantero ya quede totalmente cubierto. O sea, desde que plantamos tienen ya como unos 20 centímetros más en cuanto a altura y crecimiento de desarrollo. Cuando el jardín es pequeño, ahí sí yo recomiendo utilizar plantas grandes. ¿Por qué? Porque lucen más. Y cuando el espacio es más chiquitito, tener plantas chiquititas es como que no se ve la intervención o el trabajo realizado. Pero al tener superficies mucho más amplias y al tener mayor cantidad de plantas, uno puede variar el tamaño y en cierta medida la cantidad. Con las cachiras, por ejemplo, ¿verdad?, se puede jugar entre una distancia de plantación entre 30 a 50 centímetros entre cada una de ellas y plantas pequeñas a plantas un poco más desarrolladas, pero en el caso de ellas en particular yo no recomiendo luego utilizar plantas que sean demasiado grandes porque el rizoma madura en el suelo. Entonces es mejor plantar chiquititas y que cobre fuerza en el suelo, porque si no suele ocurrir que crecen muy altas, muy finitas y caen, ¿verdad? Y ahí no lucen como tienen que lucir, ¿verdad? Esos son factores que uno va evaluando y va considerando ya con el tiempo, ¿verdad? Ya con todo lo que es la práctica, la experiencia, pero es importante saber justamente para cuando tengan proyectos que sean grandes. Bueno, este no es tan grande, pero sí, ¿verdad?, tiene ya una dimensión considerable. El jardín en general, ¿verdad?, todo lo que es el predio tiene 1500 metros cuadrados. Este bloque en particular creo que tenía unos 300, 400 metros cuadrados, no recuerdo exacto, ¿verdad? Y la idea es poder tener una perspectiva general y todas las plantas que están colocadas ahí al fondo van a llegar a cubrir por completo todo ese cerco. O sea, va a ser un cerco vivo natural. Tengo a continuación ahí de lo que son acá las, ¿cómo se llama? Las achiras. Tengo huembes. Esos huembes van a llegar a 1,20 metro de altura. Atrás eso se cierra con la cana índica. Continúa con todo lo que son, ¿verdad?, las alocáceas. Las alocáceas llegan a una altura de
2 metros. Y también crece bastante rápido, ¿verdad? Y luego sí, acá prácticamente todas, tengo solamente 2 especies importadas que vienen de Brasil, que es el Zumpatiens y la bromelia. Se produce también acá, pero no tienen la misma, la bromelia no, el Zumpatiens, pero no tienen la misma calidad. Entonces, en ese caso yo prefiero utilizar especies que sean importadas, pero siempre las que son importadas van a tener un impacto económico mucho mayor dentro de lo que es un proyecto. Entonces, realmente esto no es un jardín 100% nativo, es un mix en donde tengo especies nativas, por un lado, y por otro lado tengo un pequeño juego de especies tropicales, pero lo más importante, todas ellas tienen los mismos requerimientos de cuidado. O sea, están ubicadas acorde a las necesidades de luz que cada una de ellas tiene y todas necesitan agua en la misma cantidad. O sea, son todas especies subtropicales que le gusta el calor, la humedad y estar bien hidratadas. Para que no se pudran, lo ideal es tener un suelo que drene bien, y este jardín de acá a 6 meses va a estar totalmente tupido y totalmente desarrollado, ¿verdad? Entonces, para que puedan ir manejando, es muy importante que, vamos a ver si es que le esquivo acá al rotor, porque ya me mojé suficiente. Es muy importante que sepan cómo jugar en cuanto a cantidades, en cuanto a precios, tamaño final de desarrollo de cada una de las plantas, porque eso puede determinar la diferencia entre que cierren un proyecto o entre que pierdan un proyecto. Y como les digo, este mismo proyecto, si yo le hubiese presupuestado plantas más grandes, plantas más desarrolladas, iba a tener un 50% más de inversión. Y el resultado final de acá a un par de meses es lo mismo. O sea, son factores que uno tiene que conversar con el cliente, le explica y ahí la persona evalúa. Quiero esperar 3 meses, quiero esperar 6 meses, quiero que ya luzca, porque igual si uno utiliza plantas que sean grandes, de igual manera tarda cierto tiempo, mínimo 3 meses, en establecerse y en que pueda lucir. Entonces esto, desde acá, ¿verdad? Desde el punto en donde estamos, ¿verdad? Desde este parquecito, la idea es poder contemplar de manera íntegra todo lo que es acá el paisaje. Y todo ese bloque es nuestro diseño central. Allá en la punta falta todavía un diseño con carpentarias que continúe y acompañe también a esto, pero cuando se termine la obra se estaría continuando con ese bloque. Y el sistema de riego, para mí, ya cuando hablamos jardines superiores a 100 metros cuadrados, realmente no es negociable si es que querés tener un desarrollo óptimo en cuanto a todas las especies de plantas que tengan. Bueno, si les gustó esta pequeña radiografía de este jardín, de este espacio, me dejan un like para poder ir sacando más contenido como este.